Y en la entrevista principal vamos a conversar con Eugenio Tirone, una persona muy conocida, pues parte de la Franja del No, sociólogo, columnista, escritor de libros políticos, además profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros, Eugenio. No, muchas gracias por la invitación, Fernando. ¿Qué tal fue la sorpresa de lo que pasó el domingo? Digo sorpresa no porque alguien diga, yo creí que iba a ganar el otro, no, sino que básicamente por la distancia entre los dos después de que las encuestas casi decían que habían diferencias de 4 o 5 puntos entre. No, una gran sorpresa por la tasa de participación que fue histórica, una gran sorpresa por la holgura con que gana el rechazo y otra gran sorpresa porque se rompieron los patrones que veníamos viendo en cuanto a votación. O sea, aquí fue homogéneo, fue el mundo rural y urbano, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, más educados y menos educados, incluso el mundo popular fue más proclive al rechazo que el mundo elitista. Entonces fue muy contundente, o sea, cada uno encontró una muy buena razón para votar por el rechazo, como parodiando lo que se decía respecto del no al 88. Ahora, sácame una duda desde el punto de vista de los análisis preliminares, porque después probablemente cuando se abran todos los datos estadísticos electorales, probablemente van a salir cosas más interesantes, pero desde el punto de vista de la mirada, ¿cuáles crees tú que pueden ser los principales factores que hicieron que una petición al pueblo chileno de si querían una nueva constitución terminara casi con 80-20% y un año después lo que se propuso terminara casi más o menos lo mismo, un poco menos, pero al revés? ¿Es exclusivamente eso cargable al contenido de la constitución o hay una serie de otras materias que también deben ser parte de la misma? No, yo creo que hay distintos factores. Un primer factor es que la pregunta era distinta. En ese momento era si quería una nueva constitución, sí o no, y la otra aquí ahora es, ¿le gusta esto que le estaban proponiendo, sí o no? Que es distinto. Sí. Yo creo que lo segundo, lo que ya se ha visto en algunos estudios que se hicieron a la salida de la urna, es que hubo 3 principales motivos para votar rechazo. 1, el comportamiento de la convención y de los convencionales. 2, el sentimiento de inestabilidad que suscitaba el texto constitucional. Y 3, la plurinacionalidad. Todo lo demás vino después. Y esto dice relación con el momento, porque era distinto el 2020, teníamos IFE, teníamos 10%, estábamos un poco contenidos con la pandemia, al momento de hoy. Hoy día hay más fatiga, hoy día la gente está más ahogada aún porque no hay IFE, no hay 10%. Si aquí el punto de inflexión a favor del rechazo, ¿cuándo se produjo? Cuando el Congreso vota en contra, cuando no sale el quinto retiro. ¿Tú lo asocias a ese el punto? Yo creo que este factor, inseguridad económica, delincuencia, sentimiento de que falta autoridad, y en paralelo la conducta de los convencionales fue una bomba. Se juntaron 2 factores. O sea, si el Chile que va a producir esta nueva constitución va a ser el que estamos viendo en la convención, por favor no me lo den ni de regalo. Mira, ese punto es bien interesante. Yo lo decía, yo hago en nuestra universidad, la Diego Portales, clase, le decía a los alumnos el día lunes, mira, una de las personas más entendidas en comunicación, Marshall McLuhan, acuñó una frase que es: el medio es el mensaje. Ahora, estaba asociada esa frase a los medios físicamente, a la televisión, a la radio, al diario. Es decir, él decía, ese era su sentido original, el sentido original era que no eran necesariamente las noticias que traían lo que te definían, sino que era tu exposición a ellos permanentemente, el gastar tiempo, estar pensando, asociarte con un medio de comunicación todos los días. Pero fíjate que si tú tomas literal la frase de McLuhan, calza perfectamente con lo que pasó. Al final la convenció
la convención fue la que entregó el mensaje más rotundo y más potente que no le gustó a los O sea, a chilenos. mí no me interesa leer el libro de la propuesta. Me basta con ver cómo se comportaron. Exacto. Y además, en ese sentido, la derecha fue muy inteligente. Y en general, el rechazo fue muy inteligente. El rechazo hizo su campaña no en la franja, no en el periodo legal. Hizo su campaña en el bombardeo y demolición de la convención. Porque uno tiene convencionales que fueron con el expreso motivo de boicotearla y de explotar todos los desvaríos, excesos, desmesura. ¿Tú crees que eso era una misión de ese? Yo creo que sí, que eso estaba muy articulado, muy apoyado por redes sociales, con mucho eco en los medios de comunicación, porque efectivamente alcanzó niveles de escándalo realmente patológico. Y además, hubo cosas que a mí me sorprenden, personas que fueron candidatos a convencionales por un partido, que no fueron electos. Bueno, a las pocas semanas ya estaban discutiendo las reglas de juego, diciendo que esto no era democrático porque por la paridad o por los escaños reservados. Pero entonces, ¿por qué participó, estimado amigo o amiga, en la campaña para ser electo? Entonces, aquí hubo en ese sentido, yo soy testigo de importantes líderes por el rechazo que decían que la presencia independiente había sido fundamental y que estaban dentro de la convención, porque le da legitimidad al proceso. Y después saliendo esto es ilegítimo por los independientes. Entonces, hubo sí. Espero que esto no se replique en el próximo proceso. Eso es lo que a mí me da un poquito de susto, de que haya un deseo de venganza o revancha, de hacerle al proceso que viene lo mismo que se le hizo a este, que fue bastante duro y bastante cruel. Bueno, a ver, tú dijiste ahí una palabra que a mi modo de ver es bien, dos palabras que son bien interesantes, revancha y venganza, dijiste. Una de las cosas que probablemente más se logró transmitir, sea que haya sido así o no, pero yo creo que hay un volumen nada despreciable de cosas ahí, incluso conversando con algunos otros convencionales, reconocieron eso. Hay una nada despreciable dimensión de lo que podríamos llamar gustitos, causas particulares, proponer algo solamente porque eso era lo opuesto a lo que estaba escrito en la anterior Constitución. Y desde ese punto de vista, ahora te lo pregunto, ¿qué tanto crees tú que eso se pudo hacer? Porque fue tan tremenda la paliza en términos de la convención, en términos de la cantidad de constitucionales que, mira, si ni siquiera necesitaban los 2/3 los tenían. Podría perfectamente haber tenido una testera llena de solamente personas que no eran de derecha, porque la inclusión de personas de derecha fue un acto de generosidad, no necesariamente de votación. ¿Qué tanto sientes tú que se confiaron en ese 80-20 tanto como para decir, mira, yo creo que podemos hacer lo que queramos? Yo creo que algo influyó, pero yo creo que influyó más el hecho que esto respondía a un clima, o sea, el clima post-octubre del 19. Un clima en que se creía que la historia había recomenzado, que todo el pasado había sido un error, casi un paréntesis, y que habíamos despertado. Recordemos esa frase, el woke. Y despertamos, nos dimos cuenta de todas nuestras opresiones e iniciamos una nueva época. Y en esa euforia se crea la convención y se eligen los convencionales, de que estaban realmente fundando un mundo nuevo. Yo creo que, y entre tanto, el mundo iba cambiando, Chile iba cambiando, aumentaba la delincuencia, violencia en el sur, crisis económica, problemas en la economía mundial, inmigración bastante descontrolada, y esta cápsula que se formó, que se llamó convención, fue totalmente impermeable e indiferente a lo que estaba pasando, y ellos nunca se plantearon el asunto de que no les bastaba conseguir los 2/3 dentro de la convención, tenían que ganar el plebiscito de salida. Y hubo pero infinitas voces que le dijeron, ojo con esto, porque por esta vía van a perder, y fueron totalmente indiferentes. Yo en esto culpo, ya que estamos en esto de pasar cuenta, aunque se dicen no pasemos cuenta, yo culpo mucho
no a los intelectuales, porque los intelectuales no son por definición dogmáticos. No culpo tampoco a los movimientos sociales que son por definición particularistas. No culpo tampoco a los pueblos originarios que iban con una agenda muy concreta, que la querían sacar adelante y la sacaron negociando con las feministas, negociando con uno y otro. Yo culpo de ceguera a los partidos políticos que eran fuertes dentro de la convención. Y esos son el Frente Amplio y el Partido Comunista, y particularmente el segundo, que fue el que tuvo mayor capacidad de articulación con los pueblos originarios, con el feminismo, y ahí habían dirigentes de peso conocidos que yo creo fueron extraordinariamente ciegos y se dejaron llevar por esta corriente que terminó en este... A ver, dame ejemplos de lo que de alguna manera tú estás diciendo sobre esta influencia, llamémoslo así, del Frente Amplio y del Partido Comunista. Lo que pasa es que esas dos fuerzas tenían un peso muy alto dentro de la convención. Y por tanto ellas podrían haber buscado detener esta corriente. Cuando ya lo intentaron, ya la ola ya había avanzado demasiado y era imposible detenerla. Y ellos tenían la obligación de tener una mirada más holística, más integrada, tenían que anticiparse a lo que venía, como el plebiscito salía, no lo hicieron. Yo creo que ahí hay una responsabilidad muy grande, yo creo que más que de otros factores. Eugenio, bueno, esto... Pero eso es historia ya. Ok, por eso quiero pasar a lo que pasó hoy día, digamos. Esto provoca un remesón que probablemente iba a venir igual, pero quizás de otra manera, y se produce el primer cambio de gabinete grande del presidente Gabriel Boric con las personas que llegaron a reemplazar a aquellos que... ¿te sorprendió alguno que saliera? ¿O estaban todos más o menos...? No me sorprendió mucho. Yo creo que es interesante porque hoy día se inició el segundo tiempo, al mismo tiempo, valga la redundancia, el segundo tiempo del gobierno, como se ha llamado, y el segundo tiempo el proceso constitucional. Yo espero que estos segundos tiempos tengan algo de cambio, obviamente, pero también tengan algo de continuidad, que no caigan en el mismo error que cayó la convención. Pero respecto al gobierno específicamente, no, yo creo que era más o menos predecible. Es claramente un giro hacia el centro, incorporación de más canas, de más experiencia, de personas que saben más de gestión del Estado, que una cuestión muy específica, manejar el Estado, que es distinto manejar una universidad o una empresa o una ONG, o un partido político. Y yo creo que al final del día el presidente logró un equilibrio bastante virtuoso con el gabinete resultante. Sí, bueno, habían ciertas personas que de alguna manera uno sabía que probablemente iban a ser removidos. La ministra Isquia Siches en su momento, Giorgio Jackson queda en el gabinete, pero es sacado de un lugar clave, que es el lugar donde se articula la relación con los demás poderes institucionales, digamos, y particularmente con el Congreso. Y claro, él puede decir, yo me quedo en el gabinete, pero la verdad es que el cargo de secretario general de la presidencia es, en Chile, un cargo, pero trascendental. El de que tú tengas que establecer los puentes con el otro poder constituido como es el Congreso, es un tremendo cargo. Sí, y además en general, por lo menos en el pasado, tenía una función muy importante en la articulación interna del gobierno, en la articulación programática del gobierno. Me refiero a los tiempos de Benninger, por ejemplo. Sí, yo creo que... Pero además Jackson es el líder de un partido y en cierto modo uno de los gestores del Frente Amplio y de la alianza con el PC que se llama Prodignidad. Pero yo creo que lamentablemente, sobre todo a partir de esa desgraciada entrevista o conversación que tuvo en las redes sociales, donde habló esto de que esta generación tenía valores moralmente más exigentes o una ética más elevada que las hizo una comparación con las anteriores generaciones. Claro.
Fue bastante infeliz la comparación y eso lo inhabilitó para cumplir esa función de puente que tú te refieres, porque precisamente, como hoy día se ha dicho por varios voceros del gobierno, y el presidente Boric lo ha repetido muchas veces, tenemos que establecer puentes intergeneracionales y es imposible establecer puentes intergeneracionales diciéndole a la otra generación que tiene valores mediocres respecto a los míos. O sea, es un juicio moral. Ya no es un juicio político. Entonces, me está descalificando moralmente. Entonces, ese gaf, digamos, yo creo que fue totalmente fatal. Y era en el sentido inevitable que a pesar de sus disculpas y su genuino arrepentimiento, lo inhabilitó para seguir de ministro que está a cargo precisamente de las relaciones. Ahora, Eugenio, esto es un remesón muy fuerte, muy tremendo, que abarca al gobierno en su confección. A ver, una de las cosas que más se ha señalado es que la convención ocupó tanto el espacio que había del primer año de gobierno, los primeros meses de gobierno, que quedó poco espacio para el propio proyecto del gobierno. ¿Qué tanto el presidente, haga lo que haga, ahora que entiendo, ya está conversando con los partidos tanto de oposición como los partidos de gobierno para armar una nueva situación potencial en términos de una nueva constitución? Pero, ¿qué tanto hay que empezar a de alguna manera materializar la expectativa que generó el propio gobierno? No, lo que yo visualizo de las señales que se han dado en las últimas horas, digamos, en los últimos días, es que el presidente particularmente, o sea, porque una cosa como el presidente, otra cosa el gobierno, digamos, sí, asimiló que este fue un golpe muy contundente, o sea, muy expresivo, porque en cierto modo fue un golpe sobre lo que era el ethos, el alma, el núcleo del proyecto original de la generación hoy día en el gobierno. Ese proyecto original fue variando en la segunda vuelta, fue variando después del 11 de marzo, pero en su versión original, más pura, más prístina, quedó depositado en la propuesta de la convención y recibió los votos que recibió, que son más o menos los votos que recibió Boric en la primera vuelta. No son demasiado distintos. Ahora bien, por lo tanto, obviamente que tiene que salir de esa caja, de ese núcleo y abrirse. Yo creo que es lo que hace con el cambio de gabinete, pero lo hace también, si uno observa lo que ha dicho, al decir, miren, la función del gobierno no se limita a la cuestión constitucional. La cuestión constitucional, el protagonista va a ser el Congreso. Hoy día en la mañana prácticamente le entrega a la Cámara de Diputados y al Senado la función principal, nombra a un gabinete en el cual tiene una ministra de Interior que sería la persona como indicada para vincularse con el Congreso en la cuestión constitucional. En ese sentido, y la palabra que más empleó, varias veces empleó, me voy a volcar a las urgencias sociales, me voy a volcar a los problemas de la gente, que no es el artículo 45 del proyecto constitucional, la inflación, la delincuencia, básicamente eso. Entonces, yo me imagino que la energía del presidente y del gobierno se va a volcar mucho hacia allá, y el proceso constitucional va a estar mucho más en manos del Congreso, en la medida, en todo el tiempo que se requiere para establecer las reglas, y después una convención que yo presumo que una vez que sea electa, a los pocos meses ya casi no va a ser noticia, porque las noticias van a estar puestas en otros lados y el interés de la ciudadanía está en otros lados, va a estar bastante fatigada con la cuestión constitucional, ya que está aquí más o menos, y además va a dar poca noticia, porque en general no va a inventar la rueda la nueva convención, va a recoger cosas de aquí, de por allá, y entre otras espero que recoja cuestiones que son muy de vanguardia y muy adecuadas del proyecto de que se rechazó el domingo. Eso te iba a preguntar, de las cosas que eventualmente tú crees que puede haber consenso, incluso con los otros partidos, de poder materializarse en una nueva constitución, pero que son nuevas, sí, novedades. Sí. ¿Cuáles yo serían creo que los tres o cuatro un principales? Un listado que yo creo que está más o menos establecido. Derechos sociales garantizados.
paridad. Quizás no con el grado extremo que está planteado, pero paridad, por lo menos en los grandes poderes del Estado. Incorporación de los pueblos originarios en posiciones de poder a través de alguna discriminación positiva, digámoslo así. Yo creo que en la elevación radical de los estándares medioambientales, ¿ah? Bastante radical de los estándares medioambientales. Y eso implica una redefinición del tipo de crecimiento económico. Descentralización. Y yo agregaría otro que creo que es importante, son formas más dinámicas, más flexibles, más dialógicas de democracia. Por la vía de plebiscitos que han resultado bastante bien. Yo creo que nos acostumbramos a resolver algunas cosas vía plebiscito. ¿Tú crees que se va a mantener o va a cuajar el que se proponga nuevamente, por ejemplo, algo así como la eliminación del Senado por una Cámara de las Regiones? No. ¿O tú sientes que ese fue un experimento que se intentó, pero que eventualmente es mejor retroceder? No, yo creo que eso ya está retrocedido, ya la propia apruebo ya había retrocedido. ¿Ah? Lo que salió al final de la convención fue muy distinto a lo que se propuso inicialmente. Yo creo que se va a restablecer un equilibrio entre Senado y Cámara de Diputados. Se van a reponer algunas atribuciones del presidente, particularmente en todo lo que tenga que ver con gasto público y con vetos. Pero yo creo, eso va a ser un punto de discusión, ¿cuánto valor y peso se le va a dar a la mayoría? Porque nosotros teníamos un cierto sistema en el cual las mayorías están bastante contenidas, ¿ah? A través de contrapesos, ¿ah? Y en función de favorecer la gobernabilidad. El proyecto de Constitución, en cierto modo, emancipa las mayorías de esos contrapesos. ¿Ah? Entonces, yo creo que ese equilibrio se va a tener que discutir con detalle aquí, con detalle. Y yo creo que uno de los temas importantes de la discusión va a ser la regulación de los partidos políticos, que en la Constitución que se rechazó el domingo no estaba incorporada, porque era tal la tole-tole que se producía al discutir eso que decidieron eliminarlo. ¿Ah? Yo creo que esto va a tener que estar presente en la nueva Constitución, por lo menos un marco general. Así filosóficamente, Eugenio, uno aprecia el valor de la democracia no cuando gana, uno la aprecia cuando pierde. Cuando tú eres capaz y tú ves a tu pueblo, al pueblo que te dio 80%, estoy pensando como alguien que votó apruebo, o un gobierno, en fin. Cuando tú ves que esa gente no es material garantizado y te lo dice en tu cara y te dice, perdóname, sedúceme en serio. Yo no porque quise una constitución nueva, voy a aceptar cualquier cosa que me presenten. Y se genera una comunicación popular que termina incluso con un rechazo cuando había expectativa al revés al principio. Pero ese proceso democrático, por Dios que hay que valorarlo. Por supuesto. Porque cuando se pierde eso, las cosas son totalmente de otra manera. No, yo lo encuentro absolutamente fascinante, maravilloso. Porque frente a esto ya no valen las excusas, no valen acusar de las fake news, digamos, a los Trump, acusar que hubo trampa. Es tan masivo, tan claro, tan transversal, que yo creo que es muy, muy valioso. ¿Ah? Y eso qué mérito, ¿ah? Qué mérito que hemos tenido. Nosotros estuvimos bastante cerca de una crisis de nuestra democracia el 2019. ¿Y cómo encauzamos esa crisis? A través de un mecanismo institucional. ¿Cómo nos ha llevado a tener 2 plebiscitos, no sé cuántas elecciones? Y además hemos ido aumentando el número de gente que participa. O sea, no nos hemos fatigado de deliberar, de discutir, de decidir.
yo creo que es francamente maravilloso. O sea, yo creo en el sentido realmente homenaje a todas las instituciones, desde el CERVEL, desde luego, pero al Congreso, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a Carabineros, Fuerzas Armadas, o sea, todas las instituciones que permiten que gocemos de esta fiesta, digamos, de poder participar y decidir las cosas colectivamente. Bueno, ahora lo que queda es empezar a observar cómo esto empieza a transformarse en una segunda oportunidad, que es lo que han dicho todos, incluso hoy día, y lo voy a decir ahora en la nota inmediatamente, hubo una comunicación con todos los partidos, incluyendo los partidos de oposición, para tratar de generar las condiciones para reabrir un nuevo proceso constitucional. ¿Te parece a ti eso? Esto fue muy interesante que se produjo, porque aquí la fuerza, ya se vio antes, ¿no es cierto? Las fuerzas del apruebo se fueron moderando, ¿no es cierto? La verdad que fueron cepillándose a la propuesta de la propia convención. ¿Ah? Y las fuerzas de rechazo, al mismo tiempo, se fueron moderando, diciendo, mire, nosotros vamos a recoger todos estos aspectos de la propuesta, como uno entre los que yo te mencionaba, y diciendo, miren, nosotros vamos a seguir, no vamos a volver a la vieja Constitución, vamos a seguir y proponer un proceso constitucional nuevo, y empezaron a abrirse a lo del... Al principio se miró con escándalo cuando el presidente dijo, tiene que haber una nueva convención, después se abrieron a la nueva convención, y el propio presidente de la República, en lugar de satanizar el triunfo del rechazo y diciendo, si viene el rechazo, viene el caos, lo que hizo Cameron con el Brexit. Con el Brexit, sí. Aquí dijo, si gana el rechazo, no se preocupe, hay un camino ya establecido y yo doy garantía de que lo voy a hacer cumplir. ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, yo creo que las dos fuerzas actuaron con mucha madurez y espero que lo sigan haciendo. Yo de pronto veo que que hoy día hubo un tufillo en esa dirección de que pasemos del octubrismo al septiembrismo, ¿ah? De que algunos se sientan hoy día creyendo que, digamos, que tengan la idea como de los renacidos, ¿ah? Que estuvimos a punto de fenecer y hoy día hemos resucitado y como este fue un milagro, no vamos a hacer concesiones, ¿ah? Hoy día cuando se dijo no vamos a la moneda porque no nos gusta estar subsecretario, qué sé yo, hubo algo de eso, ¿ah? De una cierta prepotencia. Por suerte esas voces se acallaron, en parte también por la presión de las redes sociales, ¿ah? Lo que es interesante, porque siempre hablamos y dilapidamos a las redes sociales, pero de pronto juegan papeles bien favorables, bien positivos. Entonces creo que es interesante cómo lo que se está produciendo. Yo creo que hay una presión de la ciudadanía hacia las fuerzas políticas que le está exigiendo busquen acuerdos, busquen soluciones híbridas, porque no queremos que nos pongan nuevamente ante una encrucijada tan dura como la que tuvimos que enfrentar el domingo. Eugenio Tironi, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. No, muchas gracias a ti por la invitación.